Amén. Amén. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. 3:6 vamos a tocar hoy, vamos a continuar el estudio después que tuvimos un poquito de complicaciones, pero voy a leer desde el 3:1 para hablar un poquito del contexto, porque a veces uno se pierde un poco en esto que se va haciendo largo el estudio. Dice así la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a la mujercilla cargada de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Bueno, hasta ahí el versículo 6 y 7 vamos a tocar hoy. Y bueno, habíamos tocado lo que eran postreros tiempos peligrosos, habíamos explicado la persecución en ese tiempo de los cristianos, de los que predicaban la palabra de Cristo, lo que habían entendido, cómo después vino la persecución de parte de los fariseos, de los saduceos, y cómo eran tiempos peligrosos, ¿no? Porque por causa del Cristo eran perseguidos, también los judaizantes, como se levantaron en Hechos capítulo 15, que dice que, o el 15 o el 21, no recuerdo bien, que lo tomaron a Pablo, en el 21, que lo tomaron a Pablo y lo llevaron golpeándolo prácticamente y lo salvaron los guardias. Bueno, la cuestión es que todo por causa del Cristo. ¿Por qué? Porque decían que Pablo enseñaba a apostatar de la fe a Moisés. Entonces, como eran celosos estos judíos, en cuanto vemos acá que eran cristianos, sí, eran creyentes, sí, pero también cumplían parte de los ritos de Moisés y todavía no se le abría totalmente el entendimiento. Y por el otro lado estaban los fariseos y los saduceos, que ya sabemos que estos eran opositores totalmente a la palabra de Cristo. Y lo habíamos explicado, el que vio el video anterior va a entender lo que se está hablando. Después decía en el 3:5, que lo tocamos la semana pasada, dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Y habíamos explicado la apariencia de piedad como era, y que niegan la eficacia. ¿La eficacia de qué? Del camino, del Cristo, ¿no? Apariencia, porque en apariencia son temerosos de Dios, creen en Dios, son hijos de Dios y hablan de Dios, pero dice, niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque al oponerse contra el mensaje de Cristo, ya están negando la eficacia del poder de Dios derramado en la cruz. Bueno, lo habíamos explicado bastante, y acá en el 3:6 lo que quiero tocar, 3:6, amén. Vamos al 3:6, dice así: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Bueno, acá lo que quería explicar, y que muchas veces se explica de otra manera, no nosotros, sino en otras doctrinas, se explica, y ustedes lo pueden buscar simplemente para contrastar con nuestra palabra y lo que entendemos nosotros acá, que estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a la mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, se meten a las casas y llevan cautivo a la mujercilla. Bueno, primeramente tenemos que entender esto. Por ejemplo, que el Cristo, y después lo vamos a leer, dice que los fariseos tenían la costumbre de salir a predicar, ¿no? Salir a predicar.
y a los judíos que estaban expatriados, ellos les llevaban otra vez la ley de Moisés. Entonces entran a las casas de la mujercilla cargada de pecado. Entonces siempre para los judíos vemos que le llevaba otro judío la ley de Moisés. Entonces, como dice, lo hacen prosélitos, seguidores. Entonces ellos llevaban otra vez la ley de Moisés afuera de su patria, adentro también, muchas veces iban a las casas y, como digo, se meten en las casas y se llevan cautivas a la mujercilla cargada de pecado. Y mujercilla, entendiendo esto, que se refiere a una persona que no tiene la madurez espiritual, cargada de pecado. Cuando dice mujercilla tenemos que entender que no es mujer. Entonces tenemos que entender que no está en tiempo de casamiento, ¿no? Una edad espiritual, un crecimiento, una madurez para el casamiento. Porque dice cargada de pecado. Entonces cuando dice mujercilla entendemos que prohíben el casamiento, o sea, no llegan a la madurez y no, por lo tanto no llegan al casamiento espiritual, por lo tanto no tienen salvación, nacimiento. Recordemos que en el Apocalipsis habla un casamiento espiritual, también creo que en el Eclesiastés habla también de un casamiento. ¿Quién es esta? Dice que sube del desierto y bueno, va explicando mucho lo que es el casamiento espiritual, pero para esto tiene que haber una madurez. O sea, una edad espiritual para poder haber un casamiento. Pero, dice acá, llevan cautivas a la mujercilla. Entonces no llegan a ser mujeres, entonces no llegan a la salvación, a la madurez espiritual. Y dice acá, llevan cautivas, dice, llevan presas, llevan cautivas, llevan esclavas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Por qué cargadas de pecados? Porque no tienen la fe en el Cristo. Tienen solamente la ley. Y la ley dice que no puede libertar del pecado, solamente nos muestra el pecado. Pero liberta, nadie se puede salvar por las obras de la ley, dice la palabra, creo que está en Efesios, ¿no? Entonces, nos damos cuenta acá, por la palabra dice que están cargadas de pecados. Entonces, todo el pueblo de Israel, hasta en ese tiempo, en el tiempo de la ley, estaban cargados de pecado, no llegaban a la madurez espiritual, por lo tanto eran mujercillas y por lo tanto no tenían salvación, porque al no llegar a la madurez no pueden tener ese casamiento. Vemos que habíamos tocado el mensaje pasado también, que prohibirán casarse, decía, ¿no? En una palabra, en un versículo que hablaba Pablo, prohibirán casarse. Entonces, ese casamiento habla de lo espiritual, entonces no hay salvación. No hay salvación porque no hay un casamiento espiritual con Cristo. Entonces viene el novio, como dice, pero la novia no está preparada. Y en este sentido vemos que dice acá, cargada de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. Y dice así la palabra, estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Vemos que acá lo confirma, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo estaban escuchando hasta ese momento la ley de Moisés, pero no llegan a comprender que está hablando del Cristo. Entonces no llegan al conocimiento de la verdad, no llegan al renacimiento espiritual o al nacimiento o a la salvación, no se les llega a abrir el mensaje. Y esto me lleva y me da pie para leer en Hebreos 4.1. Hebreos 4.1. Todo el tiempo venía escuchando de la ley. Pero viste, como dice la palabra, no les amaneció. No entendieron que se trataba del mismo Mesías, del mismo Salvador. Cuando vino a su tiempo, entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice acá Hebreos 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar al reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vemos, en la ley que había promesas, ¿no? Promesa de salvación, promesa del Mesías, promesa de un libertador, promesa de que van a recibir ese reino que estaban esperando. Y dice acá en el 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, a ellos se está refiriendo a los judíos en el caso que no creyeron. Y dice acá la palabra, porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en las que lo oyeron. No les aprovechó o no aprovecharon la palabra porque no tuvieron fe. Entonces, como esto viene del 3:7, fíjense, están siempre aprendiendo, siempre escuchando la ley de Moisés, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque oyeron con incredulidad. No había fe. Entonces, al no reconocer el estado de uno, la incredulidad de uno, ¿por qué? ¿Qué se manifestó cuando vino el Cristo? La apostasía, la incredulidad. ¿Por qué? No le creyeron, y eso es lo que tenían que reconocer. No creo que ese es el Cristo. Entonces eso le pasó a los judíos. No creyeron y no les aprovechó la palabra de la ley que le venía indicando que iba a haber un Mesías, un Salvador. 700 años antes le había profetizado Isaías diciendo que ellos mismos lo iban a matar. Por causa nuestra, dice Isaías, identificándose con los judíos, Él fue azotado, fue golpeado, fue muerto, fue herido por nuestras transgresiones. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, se identifica ahí, ya había una profecía clara, pero ellos lo negaron, ellos lo mataron. ¿Por qué? No se les abrió. Entonces, negaron ahí. Negaron y cuando se apareció el Cristo, ellos no creyeron. Entonces, como dice acá, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, cuando hay incredulidad, uno no puede creer. Entonces, eso es lo que uno debe pedir perdón, en este caso para nosotros. Siempre hay incredulidad a la palabra, siempre hay incredulidad a todo. Hoy estaba escuchando la prédica, un pedacito de lo que subí de parte de mi mamá. Y bueno, y ella misma decía que a veces no se da cuenta de los pecados, y tanta incredulidad que uno tiene, tanta incredulidad a la visión, a la revelación, o como se llame, tanta incredulidad a la palabra que uno niega su estado, pero la palabra mismo dice es engañoso y perverso. Y digo, si le engañó a ella, mucho más a mí. Y entonces ahí empezaba también a sondearme, a indagarme. El por qué, tal vez yo no me doy cuenta, o tal vez en el sentido de que, a ver, me pasó una revelación, por ejemplo, la vez pasada, que decían que no tenía que predicar por amor al dinero, algo así, no es por plata la predica, algo así. Y yo, la verdad que me causó primeramente un enojo y segundo una incredulidad manifiesta, ¿no? Ustedes saben que yo, todos estos años, si de algo que se me puede acusar es justamente de eso, no. De tener dinero, de desear el dinero, predicar por causa del dinero. Pero después cuando escuché esta prédica empecé a sondear, ¿no? Se manifiesta el enojo, por el amor al dinero, que no se tiene que predicar por eso, bueno, y empiezo a analizarme, empiezo a humillarme para que, si viene la revelación, para que después no me endurezca, porque si viene la revelación es para trabajar, tal vez ahora no se manifiesta este pecado en mí, pero más adelante sí. Y me decía mi mamá, yugo desigual, si ella claramente no tenía yugo desigual. No tenía yugo desigual en el caso que estaba orando todo el tiempo, pero el yugo desigual se manifestó ¿por dónde? Por la confianza a las autoridades que venían de afuera, que le traían gente, y el yugo desigual se manifestó ya ahí. La esperanza, como decía ella, tenía en esas personas. Entonces ahí estaba el yugo desigual de ella, y después que metían mucha gente que no era la voluntad de Dios, sabiendo que por revelación ya le había dicho, y había pedido revelación un tiempo, pero después se le pasó, y volvieron a entrar esa gente que no tenía que entrar, en este caso muchos hechiceros. Entonces esas cosas son las que se les borraba de la mente, y cómo luchaba Satanás con la hechicería para cerrar este lugar. Y digo, si se le escapó a ella, ¿cómo a mí no se me va a escapar? Y entonces empiezo a analizar para que el Señor me dé más profundidad en esta área, y no me quede con el enojo, y con el razonamiento, si no es enojo, sino que yo pueda pedir perdón para empezar a encontrar dónde está mi error, dónde se manifiesta ese pecado, ¿no? Y entonces eso es lo que todo el tiempo Satanás, en este caso los judíos, pero en este caso nosotros también, quiere poner la incredulidad manifiesta en la palabra de Dios. Entonces dice así: estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces dice acá la palabra también en Tito 1:11. Tito 1:11. Dice así la palabra.
Tito 1:11. A quienes es preciso taparos o taparle la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben, dice. Taparle la boca, dice, porque trastornan familias enteras o casas enteras enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Y en este caso, la enseñanza eran de los mismos judíos. Y acá enseñaba la ley, cosas que no deben, dice. Cosas que no deben. Es preciso taparles la boca. Y ustedes fíjense el contexto. En Tito 1:11 se refiere a los judíos. Porque trastornan familia entera. ¿Ese trastorno de qué? Para llegar a la salvación y a la liberación entonces de sus pecados. Entonces dice, familias enteras enseñando cosas que no deben. ¿Y qué enseñaban ellos? ¿No enseñaban la ley? Entonces estos se meten a las casas y llevan a las mujercillas cargadas de pecado, o sea, dominadas por sus pecados, en el sentido que no eran personas pecaminosas en sí, pero sí, a lo que voy, que estar bajo la sombra de la ley produce esclavitud, no hay liberación. Entonces están cargados de pecado, dice, y nunca llegan, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces solamente escuchan la ley de Moisés, pero no llegan a discernir que en el Cristo hay liberación, como dijo el Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice la palabra. Y dice también en Mateo 23:14, Mateo 23:14, dice así la palabra, Mateo 23:14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Esto lo dice el Cristo, dice, porque devoráis las casas de las viudas. En este caso las casas de las viudas representaban una viuda naturalmente. A ver, lo que hacían los fariseos, por las posesiones que tenían las viudas, eran, iban a las casas y lo que ellos proponían era la consagración de todos los bienes que tenían, las propiedades, todos los bienes que tenían para el templo de Dios, prometiéndole protección, prometiéndole, todas las cosas que les prometían, las cosas de Dios, las cosas que iban a tener a favor, que no le iba a faltar nada, pero devoraban. ¿Por qué? Porque ellos también eran amantes de las riquezas. Entonces, dice acá la palabra, porque devoráis casas, dice las casas de la viuda, y dice, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, porque recibiréis doble condenación. Y vemos que hacían esas oraciones, dice que oraban 1 hora, sus oraciones eran de 3 horas, oraban 1 hora leían, otra hora oraban y así. Estaban todo el tiempo cumpliendo con esos preceptos que hacían. Pero se adueñaban de todas las propiedades, lo consagraban para el templo de Dios, entonces ellos se enriquecían y tenían esa codicia, por las riquezas, que justamente devoraban, como dice así, las casas enteras. Pero yo, entendiendo lo espiritual, vemos acá, lo entendí así. Aún, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. En este sentido, la viuda, espiritualmente hablando, es la que está sin comunión, o sea, está sin Dios. Y en ese caso, los judíos empezaron a estar viudos de la presencia del Señor, ¿no? O viudas. Vemos que en la palabra que también lo dice así, escuchen bien. Cuando está hablando de una viudez, dice que el Señor, que le dice, por causa de la dureza, le dio carta de divorcio, ¿no? En este caso carta de divorcio, pero una separación manifiesta de Dios. Porque ya vino el Cristo para seguir esa comunión con Dios, para pasar a la verdadera comunión con Dios. Pero ¿qué pasó? Acá le dice viuda, porque ya no tienen a Dios. No tienen a Dios. Como le dice a la samaritana, muchos
maridos has tenido, pero ninguno es tu marido, ¿no? 5 maridos, algo así. La cuestión es que acá habla de una viudez, entendiendo yo, llevándole a lo entendimiento espiritual, las viudas, o sea, que están sin la presencia de Dios. Están sin la presencia de Dios. Entonces, le devoran las casas, le destruyen el alma, le llevan a la condenación, porque el que no cree en Cristo es una viuda espiritual, está acéfalo de la presencia del Señor, no tiene marido. Nuestro marido, siempre decimos, es el Cristo, ¿no? Pero ya no tienen ellos marido. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Cristo. Entonces ahí es cuando, como vemos por la figura de los fariseos, entra el enemigo y trastorna o devora su casa. Entonces vacía su alma, se quedan sin propiedades, sin salvación, sin promesa, sin protección. ¿Entendieron? Dice así la palabra también en 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10. Dice así la palabra: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian todo señorío, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vemos 2:10 de 2 de Pedro. Bueno, pero sí, me habré equivocado. Pero es 2 de Pedro 2:10. Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian todo señorío. Bueno, esto claramente se refiere, hermanos, a los judíos fariseos y saduceos, siguiendo la carne, siguiendo sus deseos. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian todo señorío, o sea, toda autoridad. Atrevidos, contumaces, o sea, caprichosos, se mantienen en su postura. No temen decir mal de las potestades superiores. Potestades superiores, como dice en el versículo siguiente, ángeles. Vemos acá la palabra. Ángeles, que siempre decimos que es mensajero. Los que hablan de Cristo son los mensajeros de Dios, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Ellos blasfemaban. Por ejemplo, en Mateo 23:37, dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas. Ellos mataban a los profetas, apedreaban a los profetas. Vemos que dice, sus padres, lo acusa el Señor, fueron los que hicieron esto, los que perseguían a los profetas. Entonces ya venía hablando a través de los profetas de la manifestación del Cristo. Pero ¿cómo se levanta? Siempre ese espíritu se levantó contra la voz de Dios. Cuando le hablaban la verdad, cuando le mostraban el pecado, no se arrepentían. Y ustedes fíjense también en en Hechos 7:60. Cuando lo matan también a Esteban. La muerte de Esteban, dice que hablaba del Cristo y dice que ellos no podían soportar oírlo, dice que se tapaban los oídos y dice que después lo apedrearon. ¿Y qué le dijo, por ejemplo, Esteban? No tomes en cuenta sus pecados, no le tomes en cuenta. Entonces, no temen decir mal de la potestad superior, entonces apedrean al mensajero de Dios. ¿Qué dice también en Lucas 23:34? Lucas 23:34 dice: perdónales porque no saben lo que hace. Eso dijo Jesucristo muriendo en la cruz. Y por ejemplo también en Juan 10:20, cuando el Cristo había hecho un milagro con el ciego y estaba predicando y le estaba mostrando por la palabra la verdad, vemos que lo que dice, lo que los acusan acá, en este caso fariseo, dice: demonio tiene, está fuera de sí. Entonces vemos, como dice, no temen decir mal de la potestad superior. Entonces siempre se opusieron contra Dios,
y contra los que llevaban la voz de Dios. En este caso hablamos ángeles, mensajeros, lo que llevaban la voz de Dios, y siempre pasó con los profetas, con los que predicaban, con los apóstoles, contra el mismo Cristo. Y dice acá en el 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, por el conocimiento, ¿no?, por el poder, por el entendimiento, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y bueno, ahí está justamente lo que yo apuntaba acá cuando Juan decía, no le tomes en cuenta sus pecados. Cuando el Cristo decía, perdónale porque no saben lo que hacen. ¿Le pronunció una maldición? No, sino que pidió por esa alma. Y estos eran mayores en fuerza porque sentían la presencia del Señor. Vemos que eran mayores en fuerza porque tenían mayor entendimiento, pero no decían mal para condenación. Y dice acá la palabra en el 2:12, pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Vemos, hablando mal y de cosas que no entienden, las cosas que no entienden perecerán en su perdición, en su condenación. Van a morir en su condenación. ¿Por qué? Porque no creen, no tienen salvación. A ver, y esto me lleva a Colosenses 2:17, que dice que la ley, no que la ley, pero está hablando de las fiestas, de guardar los sábados y todo, pero esto estaba en la ley. A ver, dice que son sombra de lo que ha de venir, ¿no? Sombra de lo que ha de venir, Colosenses 2:17. Esto también me lleva a Hebreos 8:5, vamos a darle la lectura. Hebreos 8:5, dice así la palabra, los cuales sirven a lo que es copia, esta versión dice copia, y sombra de las cosas celestiales. Vemos, por eso hablaban cosas que no entendían, porque ellos hablaban de la ley, pero no estaban entendiendo que la realidad es el Cristo, que era simplemente sombra, que era figura de lo que se había manifestado recientemente, o sea, el advenimiento del Mesías, la aparición del Mesías, que van a tener salvación por Jesucristo. Y en Hebreos 10:1, ya que estamos, Hebreos 10:1, dice así la palabra, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vemos que eran sombra de los frutos futuros, de los futuros, sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, o sea, del cuerpo, o sea, del Cristo. No es la misma forma, no es la realidad. Entonces, como siempre enseño, vos tenés la persona que amás. Vos tenés la persona que amás y tenés la foto. ¿Qué vas a preferir, estar con la foto o con la persona? Con la persona, porque estás enamorado, entonces transmite sentimiento y todo. Y la ley era así, era como una fotografía. Pero la realidad mismo era la persona de Jesucristo. En otra versión dice que, por ejemplo, cuando habla de la sombra, que habla de la ley, está reflejando simplemente la sombra de lo que es la realidad. O sea, a ver, está esa lamparita, y esa lamparita proyecta para atrás mi sombra, pero no quiere decir que la sombra sea la realidad, sino que yo soy la realidad. Y así también, a través de la palabra tenemos la luz y refleja ahí la sombra, ¿no? Pero la sombra de la ley, pero el cuerpo, la realidad es el Cristo. Esto es lo que muestra la palabra del Señor. Entonces, vemos que ya no nos podemos apoyar en lo que es
la ley, pero tampoco la ley es para nosotros los gentiles determinantemente. Pero si yo fuera judío, tampoco me puedo apoyar en la ley, porque la salvación vino por Cristo. La realidad es Cristo, y ellos están haciendo figura y hablan de las cosas que no entienden, como nos refería acá el versículo. Y dice, vuelvo a leer el 3:7, dice, estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y esto me lleva también a 2 de Pedro 3:17. 2 de Pedro 3:17. Esas mujercillas cargadas de pecados, yo creo que no la van a encontrar en ningún lado. O sea, gracias al Señor, la sierva nuestra nos dejó el mensaje y nos dejó la forma. Entonces, a partir de eso es que tenemos un conocimiento diferente a otras congregaciones. No es para orgullo simplemente, sino para poder darle el valor necesario a la palabra. Van a encontrar mujeres. Miren cómo explica en otros estudios. Mujercillas cargadas de pecado. Entonces, explicaban así. Los maridos se iban a trabajar, quedan las mujeres como se sienten acusadas por el pecado, entonces les van y le predican la ley, entonces se sienten acusadas por su conciencia y les llevan arrastrada la ley. Mujeres, no hombres. Entonces, como el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, en ese tiempo tengamos en cuenta, todos trabajaban. Todos trabajaban. Las mujeres muchas veces pastoreaban. Las mujeres muchas veces salían a traer agua, kilómetros o metros. Se encargaban también a veces hasta de la cosecha. Así que jamás se puede hablar de una mujer natural, sino mujercillas cargadas de pecado. Tengan en cuenta que es una persona que no llegó, que escucha la ley, no llegó a un conocimiento o una madurez espiritual para creer la palabra de la manifestación del Cristo, el mensaje de Cristo, y por lo tanto no tienen salvación. Amén. Dice en 2 de Pedro 3:15 al 18, vamos a leer. Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, paciencia, está diciendo, la espera de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos acá la palabra. Pablo escribe hablando cosas de ellas, dice, hablando de ellas, de estas cosas, las cuales hay cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. Lo reconoce el mismo Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes, vemos, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen el sentido, las otras escrituras que está diciendo. Las otras escrituras se refiere a todo esto a la ley. Entonces le dan un sentido diferente y es para su propia condenación. Indoctos, falto de conocimiento. Inconstantes, porque hasta ese tiempo ellos venían predicando la ley. Venían siguiendo el camino. Pero ahí ya se produjo una inconstancia, un rechazo. Y podemos también tomarlo, ¿por qué no?, en el sentido de inconstancia espiritual cuando sos cautivado por el método de la ley, o eran cautivados algunos arrastrados, algunos con mistura, la mezcla, ¿no? Indoctos e inconstantes, falta de conocimiento, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces Pablo, vemos que habló de la venida del Señor, la paciencia del Señor. Y vemos como muchos lo van torciendo para segunda venida. Y hay algunos que dicen, a Pablo no se le reveló lo del Apocalipsis. Casi no habla de su segunda venida, dice. Y acá Pedro lo está confirmando, dice. Habla de la paciencia del Señor. Vemos como muchas veces afirman, no entienden y se contradicen mismo en la palabra
que están predicando. Y dice así la palabra en el 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, dice, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, los injustos, los malvados, inicuos, vamos a llevarlo, injustos, porque no están justificados para salvación. Los injustos, dice, y caigáis de vuestra firmeza. No seáis arrastrados, guardaos, dice, cuídense, no sean que sean arrastrados por el error de los inicuos. Entonces, porque estos salían a predicar, llegaban a la casa de quién, ¿a quiénes arrastraban? A la mujercilla cargada de pecado, a los que no tenían ese conocimiento, a los que no había arrepentimiento, los que no comprendían que la verdad o la justificación o la salvación estaba en el Cristo. Dice, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Vemos, porque acá podía haber mezcla, porque Pedro, recordemos a quién le predica Pedro, a los judíos, y dice, ustedes están creyendo en el Cristo, no caigan de la firmeza, no vuelvan a la ley, no vuelvan a cumplir los ritos. Le está diciendo acá ya tenemos todo, y hay muchos que eran arrastrados por los judaizantes otra vez. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, de ahí es que le apartaba, no le apartaba de la salvación, porque una vez que creyeron. Pero ¿qué pasa? Cuando te aparta de la fe en Jesucristo, entonces ya te aparta de la fe. Entonces poné la fe en la ley de Moisés, en las cosas que son sombra, y no en la realidad. Entonces no hay una fe, una firmeza o una, digamos, una apertura en el conocimiento que en el sacrificio ya ha sido todo hecho. Consumado es, dijo el Señor. Entonces yo entendía esto, que también dice acá, guardaos, no sea que arrastrado, dice, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces eso es lo que le iba a llevar a apartar del camino de Jesucristo. ¿Y dónde iban a volver? A la ley, aunque tenían la salvación tal vez. Y hay otros, si le habla para judíos directamente, entonces lo aparta de la esperanza de la salvación. No van a tener salvación. Y como dice acá la palabra, 3:18, antes bien, creced en la gracia, le dice, crezcan en el conocimiento. Y acá nos damos cuenta que era para judaizantes, ¿no? Que se guarden de los judaizantes. Antes bien, crezcan en la gracia, en el conocimiento del Cristo y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos, crezcan en este conocimiento, no en la ley. No era preciso volver a la ley, le está diciendo. No caigan de la firmeza. Ya ustedes conocieron la verdad, le dice acá Pedro a los judíos que estaban predicando. Entonces ese conocimiento se tenían que mantener y tenían que crecer justamente en el conocimiento de la palabra de Cristo. Ya no en la ley, porque eso era lo que, volviendo otra vez al 3, 6 y 7, como dice, llevan cautivas a la mujercilla, los que no saben la verdad, los que son arrastrados. Y como dice acá la palabra, están aprendiendo, todo el tiempo escuchan la ley y nunca llegan al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Cristo. Y por lo tanto no llega a la salvación. Entonces, esta es la enseñanza doctrinal. Por supuesto, habrá mucho para profundizar en lo que tenemos ahora. Con el tiempo profundizaremos mucho más, pero ustedes también lo pueden estudiar para afirmarse más en el conocimiento de la cruz de Cristo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga.